Miren, hay temas increíblemente complejos que a menudo se abordan desde una sola óptica, ¿no? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una de esas perspectivas. Vamos a desglosar un documento que intenta dar respuesta a una pregunta bastante fundamental sobre la atracción humana. Y ojo, el objetivo aquí no es para nada juzgar, sino simplemente entender la lógica y cómo se estructura este argumento en particular. Y la pregunta central que este documento pone sobre la mesa es esta, ¿no? ¿Cómo ocurren las atracciones homosexuales? Pero en lugar de dar una respuesta simple, de un sí o un no, el texto lo que hace es armar todo un marco de referencia para explicar de dónde viene. Así que lo que haremos es ir siguiendo su estructura paso a paso para entender bien su lógica. Ok, entonces, el argumento de este texto se basa en tres grandes áreas o, digamos, situaciones en la vida de una persona. Primero, empieza por el núcleo, o sea, la dinámica familiar, las relaciones con los padres. Luego, se expande hacia afuera, al círculo social con los compañeros. Y finalmente, aborda el impacto de experiencias traumáticas, específicamente el abuso en la niñez. Vamos a explorar cada una. Bien, vamos con la primera sección. Los vínculos familiares. Según el texto que estamos analizando, aquí es donde se pone la primera piedra de todo. O sea, la relación con los padres no es un factor más entre muchos. Es, para esta perspectiva, el punto de partida del desarrollo de la identidad. Aquí está el punto clave de esta primera parte. El texto sostiene que la conexión emocional con el padre o la madre del mismo sexo es vital. La teoría que plantea es que cuando ese vínculo se percibe como si estuviera roto o fuera muy distante, entonces el desarrollo de la identidad se ve afectado, y esto podría generar una sensación como de estar incompleto o inseguro. Ok, y para explicar cómo se produce esa distancia, el texto introduce un concepto bien específico: la separación defensiva. Se describe como una especie de mecanismo de autoprotección. Pensemos en esto: un niño o una niña que busca desesperadamente conectar con su padre o madre, pero por miedo a que lo rechacen más, a que le duelan más, se distancia emocionalmente. Levanta como un muro para no sentir más dolor. Es un alejamiento para protegerse. Y para darle una voz más concreta a esa sensación de distancia, el texto incluye testimonios, como este, que dice: yo jugaba voleibol y ella nunca fue a ninguno de mis juegos. En resumen, nunca sentí aliento ni apoyo en áreas que fomentaran mi feminidad. Uf, lo que vemos aquí es que no se trata solo de que un padre o una madre no esté físicamente, sino de la percepción de que falta ese apoyo emocional justo en momentos o áreas que son clave para la identidad de género. Y bueno, el documento también sugiere que la relación con el padre o madre del sexo opuesto puede complicar las cosas. No lo pone como la causa principal, pero sí como un factor que puede agravar los problemas. Por ejemplo, un padre que trata a su hija como si fuera el hijo varón que siempre quiso. Según el texto, si una niña ya se siente distanciada de su madre y encima su padre no afirma su feminidad, esto podría intensificar la confusión. Ok, dejamos atrás el núcleo familiar y vamos a la segunda sección: compañeros y abuso sexual. Aquí el texto amplía el enfoque. Ya no es solo la familia, sino cómo las influencias externas, como las interacciones sociales y, de nuevo, las experiencias traumáticas, pueden, según esta teoría, jugar un papel decisivo. El documento sugiere algo interesante: que el patio de la escuela puede volverse un espejo de la casa. O sea, si un niño ya se siente inadecuado por su dinámica familiar, el rechazo de sus compañeros puede simplemente magnificar ese sentimiento. Y según este texto, esas ganas enormes de encajar, de ser aceptado, pueden llevar a buscar relaciones que no son muy saludables o que siembran confusión, sobre todo en etapas tempranas. Ahora, la fuente que estamos revisando introduce un factor pero muy delicado: el abuso sexual. El texto afirma que para muchas personas la atracción homosexual también se origina en incidentes de abuso en el pasado. Y aquí hay que ser muy claros: esta es una afirmación que hace específicamente este documento, es parte de su argumento. Y el documento va un paso más allá, postulando que el daño del abuso se manifiesta diferente en hombres y en mujeres. Para los hombres, habla de ambivalencia. Se refiere a la terrible confusión de experimentar emociones contradictorias, como placer físico y vergüenza durante el abuso, lo que lleva a una confusión tremenda sobre la propia identidad. Para las mujeres, el texto habla de traición, ser atraída con afecto para luego ser violentada, lo que podría generar, según esta teoría, un profundo odio y desconfianza hacia los hombres y hacia la propia feminidad. Ok, pasamos a la tercera sección, la búsqueda de alivio.
Una vez que el texto plantea los posibles orígenes de estas heridas, cambia de dirección. La pregunta ya no es tanto ¿de dónde viene?, sino más bien ¿qué función cumple? Y según esta perspectiva, la respuesta principal es que funciona como una búsqueda de alivio. Y para explicar esto, el documento propone lo que llama el ciclo de alivio. Funciona más o menos así. Primero se siente un vacío interior, un dolor. Segundo, se descubre que la actividad homosexual da un alivio temporal a ese sentimiento. Tercero, como ese alivio se siente bien, se busca más y más para seguir calmando el vacío. Y finalmente, cuarto, se empieza a creer que ese alivio es algo necesario y hasta merecido. Para ilustrar este ciclo, el texto usa una analogía muy potente. ¿Cómo se ve en esta cita? Usaba la droga homosexual por la misma razón que otros usan drogas químicas. Quería sentirme mejor, quería ser aceptado. O sea, la idea que presenta es que el objetivo final no es la actividad en sí, sino el efecto que causa. Un escape temporal del dolor interno, una forma de sentirse mejor y, sobre todo, aceptado. Bien, llegamos a la última sección del argumento: seguridad y venganza. Aquí el texto añade dos motivaciones más que, según su teoría, pueden estar funcionando por debajo de todo lo demás: la búsqueda de seguridad y un impulso de venganza. Pero, ojo, el concepto de seguridad aquí no es tan evidente. El texto lo define como una forma de evitar las partes de la propia identidad de género que causan miedo. Por ejemplo, para los hombres, podría ser una forma de sentirse completos sin tener que mostrar esa iniciativa masculina que quizás aprendieron a temer. Para las mujeres, una manera de sentirse completas sin mostrar una vulnerabilidad que antes fue traicionada. En ambos casos, se describe como una forma de conectar sin los riesgos de una amistad profunda y no sexual con alguien del mismo sexo. Y el último punto del documento es que la actividad homosexual puede ser, en algunos casos, una expresión de una ira muy profunda, una forma de venganza. La teoría que se postula es que puede funcionar como una válvula de escape para expresar un enojo reprimido hacia quienes causaron las heridas originales, como por ejemplo, las figuras paternas. Y para bajar esto a tierra, el texto pone un ejemplo. Describe a un hombre que usó su relación homosexual para, y estas son sus palabras, abofetear en sentido figurado a su padre, que lo humillaba constantemente. O sea, no es una venganza física, es algo simbólico, un acto de rebelión para rechazar el juicio de esa figura de autoridad que le causó tanto dolor. Entonces, en resumen, si juntamos todas las piezas que presenta este documento, su postulado central es que la atracción homosexual es un intento por sanar heridas de la infancia. No se ve como algo que surge de la nada, sino como una respuesta compleja a un dolor emocional, un intento, consciente o no, de sanar o de llenar un vacío. Pero, y aquí viene la conclusión del documento, hay un pero importante, concluye que esta búsqueda, este intento de sanar, solo ofrece un alivio que siempre es temporal. Y esto crea un círculo vicioso, un ciclo de búsqueda continua. Se persigue algo que nunca termina de llenar ese vacío, perpetuando el problema inicial. Lo cual nos deja con una última pregunta para reflexionar, una que se desprende de la propia lógica del documento que acabamos de ver. Si, desde la perspectiva de este texto, el alivio es siempre fugaz, ¿qué implica su propia lógica que se necesita para romper de verdad ese ciclo? Es una pregunta que la conclusión del texto deja implícita, y con esa idea en el aire, cerramos este desglose.